ayudar a que se mantengan en abstinencia, o bien... Aquí estoy, hermano. Ah, qué bien, gracias. Te voy a poner el micrófono. Está bueno, muchas gracias. Ayudarles a que se mantengan en abstinencia o darles elementos para que inicien aquellos que no han iniciado o continúen con su proceso de recuperación. Ya sea el caso de cada quien que se encuentre en abstinencia solamente o que ya esté en un proceso de recuperación. ¿Sí? También busco implícitamente o explícitamente arrojar luz, un poco de luz, ante una posible crisis que ya se esté presentando en la vida de alguien, ¿no? Inicio diciendo que soy ciego, que una de mis características físicas es que pues soy ciego, ¿sí? Soy una persona que vive en condición de ceguera, o en otras palabras, sensorialmente mi visión es absolutamente nada. Refiriéndome en este caso a lo que comúnmente se conoce como ver, ¿sí? Mas no siempre fui así, pues vi durante los primeros 22 años de mi vida, como muchos lo están haciendo ahorita, para luego dejar de hacerlo, como muchos lo van a hacer ahorita también. Agradezco a Dios por mis 36 años de edad, y aunque suene irónico, también doy gracias por la seguridad de mi punto de vista respecto a la ceguera. Para mí es como tener dos experiencias acumuladas, entrelazadas en una misma vida. Estos últimos años procesando la información como ciego y antes viendo lo que ahora no. Creo que a opiniones o a puntos de vista como este u otros similares, la mayoría podemos acceder cuando las condiciones cognitivas lo permiten, ¿sí? Esto quiere decir que la memoria a corto, mediano, largo plazo, ¿sí? La capacidad de poner atención, de enfocarse, de concentrarse, la capacidad de relacionar el contenido de las memorias con la que estamos ejecutando ante cierta actividad, y la capacidad también de comunicarse. Estas son las capacidades cognitivas, ¿no? Se encuentran de una manera que se nos permite, ¿no?, generar opiniones como esta u otras. Sin embargo, aunque aparentemente no exista limitación en la capacidad de procesar o transmitir información, es más común que no se generen opiniones como esta, probablemente porque la reflexión no forma parte de nuestros hábitos. Uno. O dos, tal vez porque no estamos acostumbrados a reflexionar al respecto de lo que alguien más ya concluyó. O sea, ¿para qué? Ya que ya lo dijo, ya estudió, ya elaboró su investigación, así es, ¿no? O tal vez no estamos acostumbrados a reflexionar al respecto de lo que los diferentes grupos presentan como verdad, ¿sí? Bueno, puede ser que se deba a esto o alguna otra cuestión, ¿no? De una u otra forma, para mí se ha vuelto importante encontrar lo que se puede considerar como bueno ante las diversas circunstancias, sin dejar de valorar el peso negativo de las cosas y las consecuencias que implican, ¿no?, para mediante este contraste, ¿sí?, visualizar soluciones a los problemas y en el proceso crear métodos para prevenirlos. No solamente veo cómo solucionar el problema, este proceso de solución me sirve para elaborar un método que me sirva para prevenir después que se presente este problema. También me sirve este proceso para posteriormente visualizar posibilidades de sobrevivencia desde la postura que menos la complique. Posibilidades de supervivencia desde la postura que más la complique, pues cada quien, ¿no?, decide. Pero si tenemos la opción de elaborar posibilidades de sobrevivencia de la postura que menos la complique, yo recomiendo que sea de esa manera. Y después, ya después de todo esto, ¿sí?, generar opciones para el desarrollo. Esto quiere decir que en este punto no nos quedamos con esto, ¿no?, sino que también nos ocupamos en compartirlo con los demás, ¿no? Porque la diferencia entre la superación personal y el desarrollo es que la superación es personal, como dice la palabra, como dice el término, ¿no?
a lo que atiende el término, y el desarrollo es cuando yo soy parte de la superación de otro, ¿no? Cuando ya se incluyen 2 o 3 en una superación que es personal, o cuando 2 o 3 colaboran para que otros también se superen, ya se convierte en un desarrollo, ¿sí? Entonces, al final de todo esto es elaborar opciones para el desarrollo, ¿sí? Con o estando en este punto, ¿sí? Voy a atender, y hablando específicamente del término recuperación, ¿sí? No presentándolo como una meta por alcanzar, ¿no? sino como un estado biopsicosocial que en esencia es espiritual, ¿sí? Voy a describir en términos generales la diferencia entre alguien que se encuentra en abstinencia y alguien que está en un estado de recuperación. Para ello voy a retomar algunos aspectos que corresponden a la dimensión psicológica del individuo y los voy a relacionar con otros que corresponden a la dimensión espiritual. Y voy a utilizar algunos conceptos clínicos muy básicos y algunas palabras que se escuchan y se leen cuando se habla de espiritualidad, bajo el criterio de algún dogma o en algún programa de recuperación como el que conocemos aquí la mayoría, ¿no? Por ejemplo, el término oración y el término comunicación intrapersonal, ¿sí? El término experiencia espiritual y el término autopercepción. Y también por ahí va a ser necesario que salga a la luz el término de autoconocimiento. En este sentido, contamos con la libertad para comunicarnos en cualquier lugar y en todo momento con Dios. Y esta comunicación nos otorga la posibilidad de conectar la experiencia espiritual, ¿sí?, con la autopercepción, ¿sí?, a través de lo que puede ser la oración, para, enfocada de una manera adecuada, poder ubicar la raíz de nuestra existencia, ¿sí?, desde un plano consciente que en parte nos permita liberarnos de aquello que no nos corresponde, ¿sí?, y en parte nos permite delimitar el alcance de nuestras conductas. Lo que en un sentido se entiende que va a iluminar la responsabilidad sobre lo que nos toca, ¿sí?, y también va a liberar a aquellos con los que convivimos, ¿no?, de aquello que no les corresponde y que se relaciona con nosotros. A su vez también nos va a liberar de la necesidad de controlar eso que no nos corresponde y de la frustración que representa no poder hacerlo, ¿sí? Pero no siempre tuve esta forma de pensar, no siempre manejé estos conceptos, ¿sí? No siempre pude relacionar lo psicológico, lo clínico con lo espiritual y a su vez que me sirviera para entender cómo es que yo estaba en un proceso de recuperación constante y no solamente en abstinencia, ¿sí? Fue después de experimentar los resultados de mis diferentes decisiones cuando pude confrontarme, ¿sí?, y comprobar si el contenido de mis pensamientos me beneficiaba o me perjudicaba. Si el contenido de mis pensamientos me mantenía estancado en una abstinencia o me ayudaba a realmente estar en un estado de recuperación constante. Y entonces, en un minucioso autoanálisis, las consecuencias me dieron el material con el que me derroté. Y derrotado, con el ego aplastado, entonces, solamente hasta que estuve derrotado por mis consecuencias y mis decisiones, haciéndome responsable de lo que me tocaba y librando al otro de lo que no le toca, solamente derrotado y con el ego aplastado, pude encontrarme con Dios. Por medio de oraciones, a manera de ruego por mi salvación.
mencioné que no siempre pensé así, porque antes de esto, ¿sí?, fijaba mi atención en el mundo y me esforzaba por poseer lo que el mundo me ofrecía, ¿sí? Viviendo mundanamente, algunas de mis características eran la vanidad que acompañaba a la soberbia, la superficialidad, la avaricia, la mentira que utilizaba principalmente para mentirme a mí mismo o para autoengañarme y para lograr los objetivos producto de este autoengaño, ¿no? Esto psicológicamente tiene un nivel más profundo, que es aquel o aquella o aquellos que buscamos satisfacer o cumplir los objetivos producto de principalmente un autoengaño. Jamás vamos a satisfacernos, porque estamos yendo por aquello que es producto de un autoengaño. No estamos yendo por aquello que nos corresponde o por aquello que es parte de nuestra esencia o de aquello que nos hace ser auténticos, ¿no? Entonces, así vivía. También otra de mis características eran los vicios, y la indiferencia ante todo esto, que evidentemente debía cambiar, que en realidad era muy poco al lado de esa parte de mí de la cual no era consciente y que también necesitaba un cambio. Aquí hay algo importante, el nivel psíquico del que procede la búsqueda, ¿no? Vamos a llamarlo así, y por niveles me voy a referir en general a un nivel consciente o inconsciente. Había una parte de mí que yo sabía que necesitaba un cambio, la parte consciente, pero a la cual era indiferente por alguna razón, en esas raíces de mi existencia, ¿sí? Y había una parte de mí que ni siquiera sabía que ahí estaba, pero que también necesitaba cambiar, la parte profunda. Bueno, todo esto en general modelaba mi personalidad y de cierto modo imposibilitaba el desarrollo de mis habilidades de pensamiento. En otras palabras, vivía atado y atándome cada vez más al mundo, a la superficie del mundo, ¿sí?, a lo que me sujetaba en la superficie del mundo. Y no está de más decir que mentalmente no me alcanzaba para ir más allá de lo superficial, ¿no? A raíz de que empiezo a recuperarme, ¿no?, de que empiece la recuperación verdadera, de la cual no fui consciente tampoco hasta que llegué a cierto punto en el proceso de trabajo personal. A raíz de esto fue que pude darme cuenta de lo que realmente vale, de lo que realmente merece mi esfuerzo, ¿no? Y es la familia, el trabajo, la unión, y trabajar por unir a la familia o por hacer comunidad. El valor que tiene el amor y la decisión de amar todos los días. Es una decisión, amar todos los días. Lo valioso que es la amistad, a como cada quien la entienda, a como yo la entiendo, ¿sí? La autorregulación y la adecuada gestión emocional, ¿no? Lo valioso que es la salud física, mental y el espíritu que se encuentra dentro de nosotros, así como ocuparme en generar ganancias y en asociarme para poder compartir el producto del esfuerzo, ¿sí? Y también ahora sé, o en el proceso de recuperación me di cuenta de lo importante que es acercarme a los profesionales de la salud física y mental para tratar problemas relacionados con este tipo de problemas, de cuestiones, ¿no? En este caso el alcoholismo y la drogadicción. Ahora veo lo que antes no, ¿sí? Y decir que hoy veo más de lo que veía antes, o que antes estaba más ciego de lo que hoy estoy, ¿sí?, refuerza mi confianza, y esta confianza a su vez me facilita la existencia, ¿sí? Confío y me facilita la existencia, y a su vez demuestra mi seguridad. Y aquí me surgen un par de preguntas. ¿Cuántos hemos ido por la vida ciegos aún pudiendo ver? ¿Y cuántos ciegos hay que pueden ver?
Cada quien responda la pregunta, ¿sí?, con los elementos que tiene, en la condición en la que se encuentra. Yo todos los días me hago esta pregunta: ¿qué parte de mí existe, pero de la cual no soy consciente? Y sé que está en mí hasta el momento que algo me dice: hey, hay algo que no está bien, o hay algo que puede mejorar. Estaba ciego a esa parte, estaba ciego a eso, pero hasta que la vida misma me lo exige, es cuando yo puedo evolucionar y trascender a otro sujeto, que a lo mejor ni me imaginé que podía llegar a ser, pero llego a ser. Y conforme avanzamos en esto, resulta que deja de ser importante llevar la medida de quién soy ahora. Solamente me ubico en el presente, me ubico en el aquí y ahora, y soy. Como dice el programa, un día a la vez. El día de hoy, ¿quién soy y a dónde voy?, ¿no? Bueno, hay un dicho en nuestra cultura que dice mente sana y cuerpo sano. Yo creo que sí, mente sana y cuerpo sano. Pero a mí me gusta cambiarlo, ¿no? O me representa más cuando digo mente sana y cuerpo sano en espíritu elevado. ¿Sí? Creo que dentro de nuestro cuerpo templo, atendiendo la cuestión bio, ¿no?, de un estado biopsicosocial de la recuperación, atendiendo al término bio, creo que dentro de nuestro cuerpo o templo habita el espíritu, o una energía, ¿no?, como cada quien lo conciba, o el término que se le acomode más. A mí me gusta decirlo como espíritu. Habita el espíritu en un cuerpo que es gobernado por una mente, pues, muy poderosa, ¿no? Tan poderosa es esta mente que es capaz de sanarse a sí misma cuando tiene los elementos que se lo favorecen, o tan poderosa es que es también capaz de enfermarse a sí misma, incluso enfermar a otros según la vulnerabilidad en la que tienen, o según los vulnerables que se encuentran, ¿no? Pero a su vez también el lado positivo de esto es, o uno de los lados positivos es que cuenta con la misma capacidad, ¿no?, para liberarse de aquellas creencias, ¿sí?, o de aquellas cuestiones que la esclavizan, ¿no?, o someten al espíritu, o bien que impiden que la energía se potencialice, ¿no?, y que en su defecto, ¿sí?, es capaz de acumular la energía en diferentes partes del cuerpo y empezar a dañar el organismo de alguna manera, ¿no? Entonces, una mente bien entrenada, una mente enfocada, ¿no?, en la recuperación, es capaz de regular la producción y mantenimiento de la energía y distribuirla adecuadamente por las diferentes partes del cuerpo, y a su vez generar las formas para potencializar la energía o elevar al espíritu. Y un ser a este nivel, ¿no?, pues es un ser que se encuentra en una recuperación constante, ¿no? Ya no en abstinencia, ¿no?, sino en un estado de recuperación, atendiendo a la cuestión espiritual. Entonces, por eso el dicho mente sana y cuerpo sano en espíritu elevado. Así me gusta más definirlo, así creo que se me acomoda más. Una vez, ¿no?, mientras compartía una charla como esta en un grupo parecido, uno de los presentes me dijo, todo se escucha muy bonito, todo más o menos como que se entiende, ¿no?, pero me dijo, pero por favor dinos qué es lo que mejor sabes hacer. A lo que le dije, a manera más o menos como de burla, ¿no?, como de jiribilla, en un centro de rehabilitación, ya me acordé, ¿no? Y le dije, mira, mejor te voy a decir lo que no sé hacer, ¿no? Yo nunca he sabido ni he podido engañar a la gente, pero la verdad nunca he ocupado, ¿no? La gente se engaña a sí misma. Al igual que a mí, nunca han podido ni han sabido engañarme, pero tampoco han ocupado, todo el tiempo me he autoengañado, ¿sí? Entonces, como ciego, ¿sí?, hay un pasaje del Evangelio que termina diciendo, el que tenga oídos para oír, que oiga, ¿no? Yo como ciego me gusta decir que el que tenga ojos para ver, que los use para ver. Y si algo le queda de este contenido, pues que le sea de provecho. Una de las características de la recuperación, y no solamente la abstinencia, es el agradecimiento, ¿sí? Entonces,
voy a empezar a mencionar algunas características y cada quien pues tome lo que le toque y autoevalúese y determine si se encuentra en un proceso de recuperación, en qué punto de su proceso está e identifique también en este trabajo personal qué áreas de su vida le falta trabajar, ¿no? La primera característica que forma parte de la esencia de un ser en recuperación o un ser extraordinario es el agradecimiento, ¿no? Pero antes voy a partir de decir qué es un ser extraordinario, ¿no? El juego, la respuesta pues es un juego de palabras. Creo que es dar el extra en esta vida que se considera ordinaria, haciendo de esta ordinaria vida una extraordinaria todos los días. Ser seres humanos que trazando nuevas rutas para la superación, intentamos replantearnos de existencia, validando el resultado en el impacto positivo que tiene en el contexto. Entonces ser padres, hijos, hermanos, esposos, esposas, amigos, compañeros extraordinarios, que dan en extra positivamente para poder decir que la vida que llevamos no es ordinaria, sino extraordinaria en un estado de recuperación, ¿sí? Seres que agradecen a Dios por la vida de los demás. Esos otros que en su distinción permiten, entre otras cosas, validar nuestra existencia, ¿sí? Y ofrecen respuestas inmediatas a nuestro comportamiento y en parte también nos otorgan la posibilidad de conocernos a nosotros mismos y en parte también nos otorgan la posibilidad o la oportunidad de elegir ser nosotros mismos en un contraste, porque sin ustedes yo no soy y ustedes sin mí no son tampoco. Somos una comunidad que no es nada sin el contexto de afuera, ¿no? Entonces ese ser un ser extraordinario que como parte de su esencia tiene el agradecimiento. Y dar las gracias por un pequeño detalle o por un gran detalle parece tan cotidiano y tan fácil. Pero aquí otra pregunta: ¿qué tan cotidiano es que a veces se nos olvida? ¿O qué tan fácil es que no lo hacemos? Fue precisamente al despertar la conciencia durante mi proceso de recuperación cuando reencontré la necesidad en mí de agradecer a un poder superior por la existencia. Y entonces desarrollé este contenido que forma parte de uno de los primeros capítulos de mi libro. De otra forma, pues aquí lo traigo para atender al tema. Desarrollé este contenido en la búsqueda de agradecer a Dios por la razón de mi existencia, ¿sí? Y en este sentido, creo que un pasaje del Evangelio de Mateo también me sirve para fortalecer la idea. Y es que está en Mateo 22, Mateo capítulo 15, del 22 al 28, y dice así, palabras más, palabras menos: cuando una mujer cananea venida de aquel territorio daba a voces diciendo: Señor, hijo de David, ten lástima de mí, mi hija es cruelmente atormentada del demonio. ¿Sí? Aquí voy a hacer una pausa. Voy a decir, cada quien es atormentado por sus propios demonios, ¿sí? El demonio en términos religiosos, ¿no? En términos espirituales, si quieren, tiene diferentes caras. En términos psicológicos le podemos llamar de otra manera. Pero atendiendo a esto, desde el pasaje, cada quien es atormentado por sus demonios. Así le dijo la mujer: mi hija es cruelmente atormentada del demonio. Jesús no respondió palabra y sus discípulos le decían: atiéndele, hazle caso porque viene gritando tras de nosotros. Jesús contestó: yo no he sido enviado sino en las ovejas perdidas de la casa de Israel. Hago otra pausa, ¿no? La salvación o este tipo de contenidos no son para que no esté preparado para recibirlos. No son para que no esté derrotado por sí mismo. No son para que no esté abierto a la palabra, ¿no? O a los términos. No estamos hablando de un entendimiento, estamos hablando de una apertura y una flexibilidad mental para adaptar el contenido a lo que cada quien necesita en este momento.
Entonces Jesús le dijo, no he sido enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Sí? Entonces la mujer alcanzó a llegar y le dijo, ¿es verdad, Señor? ¿No? Bueno, pero antes de eso, perdón, el Señor le dijo, no es justo tomar el pan de los hijos y echárselo a los perros, ¿no? A los perros, le dijo así a la mujer, cuando la mujer alcanzó a llegar a él, ¿no? Y la mujer le dijo, es verdad, Señor, pero los perros comen a lo menos las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces dice la palabra que Jesús le dijo, oh mujer, grande es tu fe, hágase como tú lo deseas. Y en la misma hora su hija quedó curada o sanada, ¿no? Esto está en Mateo capítulo 15, el 22 al 28. Pero ¿por qué tomo este pasaje? Tomo el pasaje porque, a ejemplo de la mujer que valientemente reconoció su condición y consciente del momento, se vio como necesitada, ¿sí? Demostrando una humildad implícita. A nosotros, en cuántas ocasiones nos cuesta trabajo reconocernos como pecadores, por llamarle pecado al error o a la equivocación en la que estamos. Entonces la pregunta es, ¿en cuántas ocasiones nos cuesta trabajo reconocer que nos equivocamos o reconocer que estamos en un error? Y en este punto de asimilación, pues más difícil está dar el siguiente paso, que es pedir perdón por este error, equivocación o pecado. ¿Sí? En un sincero o en un autoanálisis a la luz de la honestidad, ¿no? Como valor. ¿En cuántas ocasiones aceptamos nuestras fallas? Y yendo más allá, ¿tenemos la capacidad para darnos cuenta de lo que somos o no somos capaces? Pero digamos que en el caso de que así sea, ¿qué tanto trabajo nos cuesta, pues, reconocer que somos parte de eso que no funciona? O reconocer que hay algo en nosotros que puede funcionar mejor, en el caso de que seamos capaces de llegar a este reconocimiento. ¿Sí? Esta mujer con humildad lo representó de esa manera, ¿no? Y atendiendo o sirviéndonos el pasaje para ejemplificarlo, pero podemos llevarlo a la vida cotidiana, ¿no? En nuestros trabajos, en nuestras familias, en el mismo grupo. ¿Cuántas veces la lectura o la reflexión diaria nos dice algo, pero nos cuesta trabajo ir contra lo que creemos que somos en ese momento, porque nos sacaría del confort, aunque ese sacarnos del confort represente un crecimiento personal, del cual ya no vamos a volver atrás, se supone, en una recuperación constante. Entonces, así con esta mujer, así con el trabajo personal de cada quien, ¿sí? Entonces yo llevo mi trabajo personal y sé que en este trabajo personal en su momento me vi en la necesidad de reconocer el alcance de mis conductas, en este despertar a la conciencia. Dice por ahí el programa que el primer paso es la aceptación, ¿no? Y esto se puede trasladar a otras cosas también. Sí, para poder cambiar algo primero necesito aceptarlo. Pero ¿qué voy a aceptar? Antes de la aceptación está el reconocimiento de eso que voy a aceptar. Reconozco el alcance de mis conductas, delimito mi campo de acción y en esa delimitación, como mencioné hace rato, libero al otro de lo que no le toca y me hago responsable de lo que reconozco y acepto lo que reconozco y empiezo a responsabilizarme de ello, me ocupo y empiezo a cambiarlo. Si necesito cambiarlo, en la libertad que tengo de cambiar o de seguir igual, o en su defecto, de empeorar. ¿Sí? Pero lo importante aquí es que al liberar al otro, ¿sí? Al liberar al otro, a su vez, me libero de lo que no me toca. Y aquellos que venimos arrastrando con cuestiones de papá, como cuestiones de abandono, rechazo, daño emocional, ¿sí? Y que a niveles inconscientes, en esa búsqueda de bienestar que todo ser humano tiene, ¿sí? O que todo ser humano lleva a cabo. Ojo aquí, voy a hacer un paréntesis para decir que todo ser humano busca por distintos medios estar bien, en función del nivel del que proceda la búsqueda, qué nivel inconsciente o consciente. Aquí por eso encontramos a personas que su estado de bienestar lo encuentran o lo alcanzan solamente cuando hay problemas. Y cuando no hay problemas buscan provocarlos para seguir estando bien, ¿no? Entonces,
Ah, caray, qué raro se escucha que una persona alcance su bienestar solamente cuando hay problemas. Pues sí, porque el nivel del que procede la búsqueda por la cual encuentra su estado de bienestar es de un nivel inconsciente que ni siquiera sabe por qué cuando hay problemas es cuando se siente bien, ¿no? O porque hay personas que solamente estando tristes o generándose tristeza, ¿sí?, o decepción o frustración, alcanzan un estado de bienestar, ¿no? Entonces, el nivel de bienestar, perdón, el estado de bienestar procede del nivel del que viene la búsqueda, consciente o inconsciente, ¿sí? Entonces, partiendo de esto, ¿no?, cada quien se pregunta, ¿no?, ¿qué traigo de mi historia de vida, ¿no?, que relacionado con rechazo, relacionado con algún tipo de daño emocional que me impide, ¿sí?, crecer o que me impide hacerme más sencillo mi proceso de recuperación, ¿sí? O qué traigo a niveles inconscientes, ¿no?, que probablemente me lleva ahorita a pensar que no estoy trabajando lo suficiente y que me encuentro más en abstinencia que en recuperación, ¿sí? Las creencias, por ejemplo, las creencias son un factor importante a considerar cuando se busca conocer a alguien o cuando alguien busca conocerse a sí mismo, hablando del autoconocimiento, ¿sí? Entonces yo puedo llegar a saber quién creo que soy según el sistema de creencias que manejo, el sistema de creencias con el cual interpreto lo que sucede en mi vida diaria, ¿no? Y resulta ser que cuando me veo en la necesidad en algún momento de mi proceso de recuperación de cuestionarme a nivel de sistema de creencias, me doy cuenta que vengo arrastrando creencias de mi papá, de mi mamá, que vengo arrastrando creencias de mis abuelos, y que a su vez mis abuelos la arrastraban de sus papás, que ni siquiera crecieron aquí, sino en otro estado o en otro país. Entonces vengo repitiendo una creencia que se formuló en otro tiempo, en otras circunstancias, y que actualmente pues es obsoleta. En otro espacio, a diferentes tiempos, ante otras circunstancias, pero quiero seguir funcionando e interpretando las cosas de la misma manera. Estoy desactualizado. Y no digo que esa creencia, porque viene de papá, de los abuelos, sea mala, ¿no?, sino que hasta este momento nos sirvió para estar aquí y ahora. Hasta este momento nuestro sistema de creencias nos sirvió y nos funcionó para realizar, para recibirnos de una licenciatura, para obtener un posgrado, para formar una familia, ¿sí?, para estar aquí y decidir cambiar, ¿sí?, decidir dejar de beber solo por hoy, ¿no? Nos sirvió para eso. Pero en este autoanálisis y trabajo personal, cada quien va a identificar también en esta etapa del proceso de recuperación qué creencias trae y viene arrastrando, ¿no?, que probablemente están obsoletas, ¿no? Y en su libertad, que la libertad es otra característica de la recuperación, en su libertad va a decidir cambiarla o continuar igual, ¿no? ¿Y para qué nos sirven las creencias? Para darle un sentido a lo que sucede, ¿sí? Entonces, si nos sirvieron para darle un sentido a lo que sucede, ¿sí?, pues entonces pudiera, por lógica, pensarse que sustituirla por otra que le otorga un sentido diferente a lo que pasa, ¿sí?, nos funcionaría más. Por eso, a mí me gusta decir que en su determinado momento, la pérdida de la vista me trajo ganancias. Al principio fue una pérdida muy dolorosa, ¿sí?, y después de ciego seguí bebiendo y seguí consumiendo, ¿sí? Se juntó la pérdida, la depresión con el consumo, le seguí y empeoró el problema, ¿sí?, empeoró el problema. Entonces fue hasta que tuve el acompañamiento de personas ajenas a mi círculo, que se estaban hundiendo junto conmigo por estar vinculados emocionalmente, a personas ajenas desde el terreno de la ciencia y desde el terreno de la espiritualidad, que pudieron sacarnos de ese pantano, de esas arenas movedizas en las que nos estamos hundiendo todos como familia. Yo por ciego y ellos por convivir conmigo como ciego, y todos
en conjunto porque perdí la vista a consecuencia del consumo de sustancias. ¿Sí? Entonces, pero en su momento, después del acompañamiento profesional psicológico, con psicólogos clínicos, con ayuda de la medicina, en este caso del psiquiatra, cuando hay una depresión diagnosticada, cuando hay una disfunción orgánica para la cual la terapia farmacológica nos sirve en su momento bajo seguimiento del psiquiatra, de la mano de la psicología, durante un tiempo, esas creencias fui identificándolas y fui sustituyéndolas por otras que me ayudaron a que mi existencia fuera más sencilla. Y poco a poco fui saliendo del hoyo. Y saliendo yo poco a poco, mis seres queridos también fueron saliendo conmigo. Cada quien haciendo su trabajo personal. ¿Sí? Por eso, en su momento me di cuenta que la pérdida, o lo que pensaba que era pérdida, se convirtió en ganancia. En ganancia. Entonces empecé a ver todo de lo que era posible hacer desde quién era en ese momento. Cambió mi interpretación de quién era. ¿Quién soy? ¿En qué condición me encuentro? Me reconozco, acepto esto que tengo aquí, en el presente, y a partir de aquí, ¿qué voy a hacer con lo que tengo? Y empecé poco a poco a construirme una nueva vida. Y vino todo lo demás. La ceguera en su momento se convirtió en mi herramienta de trabajo, como una llave que me abría muchas puertas. Dicho de otra palabra, hice leña del tronco caído. Una leña que mantiene ardiendo un fuego que me ilumina y que me da la fuerza para seguir adelante. Mi ceguera dejó de ser un problema y empezó a ser una posible solución a lo que tenía por delante. ¿Sí? Pero en este proceso, ¿no?, me vi acompañado de la gente adecuada y preparada para hacerlo. ¿Sí? Y en su momento también llegué al grupo, ¿no?, como herramienta, ¿sí?, como herramienta terapéutica. Entonces, los elementos están dados, ¿no? Nada más se trata de que los veamos y nos demos cuenta que las respuestas están para nosotros. Lo que posiblemente sucede, como a mí me sucedía en su momento, es que no encontraba respuestas. Sí es cierto, por estar sumergido en la depresión y todo lo que conlleva a nivel orgánico y a nivel mental, sí es cierto que las circunstancias no ayudaban en casa para que fuera diferente y que por eso no encontraba las respuestas, pero en general era también porque mis preguntas no estaban bien planteadas. Si en este momento que estamos, se supone, en un programa de recuperación, en un estado biopsicosocial que en esencia es espiritual, que se llama recuperación, ¿sí?, si se supone que estamos en este punto de nuestro programa, entonces, si no encontramos una respuesta, veamos de qué otra manera podemos plantear la pregunta para que nos lleve la respuesta que buscamos. Y en el proceso tal vez nos demos cuenta que la respuesta ya estaba. Solamente que no planteábamos bien la pregunta. O había otra manera de hacerlo mejor. Entonces, me acordé ahorita de una anécdota, que es que cuando llegué a la radio, tengo desde el 2015 en la radio, una radio católica. Cuando llegué a la radio, conocí unas señoras que llegaron, se sentaron en la sala y ya no volvieron las señoras, fueron un tiempito y ya dejaron de ir hace mucho. Y se sentaron en la sala y empezaron a platicarme que se fueron a Mazatlán un fin de semana a unos 15 años. Y estando por allá en Mazatlán, se fueron a Nayarit, a Tepic, a unos 15 años. Y el fin de semana y el domingo venían de regreso y les dio hambre en el camino y pasando por Mazatlán quisieron llegar a comer a Mazatlán. Llegaron a comer, revisaron la hora y se dieron cuenta pues que les alcanzaba para entrar a la misa del domingo. No sé dónde llegarían por allá, pero el caso que se metieron en la parroquia de donde católicamente pues conocemos como la Rosa Mística, ¿no? Aquí no sé, cada quien tiene su forma de interpretar la espiritualidad. Yo soy católico, todas se respetan. Pero estas señoras se metieron al templo de la Rosa Mística y en Mazatlán porque les dio la hora a la misa, ¿no?, en la libertad que tienen de ejecutarla, poner en práctica su espiritualidad, ¿no? Hacía calor
y se sentaron en la primera banca y contaron que en la entrada del templo había unos abanicos grandes, de esos industriales, que aventaban el aire hacia adelante, ¿no? Y que había como una procesión o como un tipo de retiro al frente del templo antes de la misa, y que pues el calor que tenían era bastante, y que sacaron de la bolsa cada una la invitación de los 15 años y empezaron a echarse aire, ¿no? Con la invitación, además de los abanicos. Pues resulta que la invitación venía escarchada, que al echarse aire soltó escarcha y el abanico aventó la escarcha para adelante. Y se supone que cuando se manifiesta la rosa mística se manifiesta con escarcha. Entonces por allá los que estaban adelante haciendo oración, pues vieron llegar la escarcha. Y hubo de todo. Hubo llanto, hubo conversión, ¿no? Hubo el escéptico o la escéptica, o aquel que necesita más allá de lo que ve. Tal vez la explicación científica, y también es válida, ¿no? También es válida, donde cada quien encuentre lo que le da forma a su existencia, razón a su existir, positivamente hablando, ¿no? Pero ahí se manifestó lo que pudiera presentarse como un milagro o la bendición para alguien, si a raíz de eso se convirtió y dejó de beber, ¿no? Pudiera haber que decir, no, pues llegaron a tiempo, se metieron a misa, la escarcha y todo, como un efecto dominó, se dio. Sí se dio, pero ahí está. En este momento, ¿qué se está dando para nosotros? Que aquí está. Y que cada quien lo va a tomar para darle una razón a su existir, en pro de su bienestar y por añadidura en bienestar de los demás, en este caso de la comunidad. Hay un pasaje de la Biblia que dice que en su momento iba Jesús por ahí caminando y unos ciegos le echaron un grito, ¿no? ¡Hey, Jesús, Señor! No sé cómo le gritarían, ya no me acuerdo. Y Jesús se detuvo, ¿no? Me gusta imaginarme que iba acompañado de los apóstoles y por allá los ciegos haciéndole señas, ¿no? Porque eran ciegos, haciéndole señas, y digamos un apóstol, pues allá no están haciendo señas, ¿no? El caso es que Jesús les preguntó a los ciegos, ¿qué quieren de mí? ¿Qué quieren que haga por ustedes? Los ciegos le dijeron, pues queremos ver, Señor. Jesús les dijo, ¿creen que pueda? Y los ciegos dijeron, sí, Señor, sí creemos. Ah, pues hágase según su fe. Dejándoles a ellos la responsabilidad de que se hiciera lo que creían que podía pasar según su fe. Digamos que uno de ellos andaba en un 80% de fe y alcanzó un 80% de visión. Digamos que el otro andaba en un 30% de fe y ese le alcanzó para menos. La pregunta es, en este momento, para nosotros, en el trabajo personal que nos toca hacer, ¿en qué porcentaje de fe andamos? Porque es según el porcentaje de fe que tenemos en lo que creemos que puede llegar a ser, que es según lo que vamos a poder hacer por nosotros mismos. ¿Sí se entiende? Ahora, ¿cómo puedo hacer, cómo puedo trasladar todo esto a mi vida personal, ¿no? En esa dificultad que a veces representa relacionar los conceptos clínicos de la psicología con los términos espirituales, si no son una misma cosa con diferentes palabras, ¿sí? Una vez en un centro de rehabilitación, uno de los muchachos se me acercó y me dijo, pues es que aquí viene mucha gente y nos habla de Dios y pídele perdón a Dios y derrótate al poder superior, y lo entiendo, lo alcanzo a entender, pero no me es suficiente. No me es suficiente y llevo 3 recaídas. Y ahorita no sé, ya voy a salir el mes que entra y no sé si vaya a poder, y yo ya tengo muchos problemas en mi vida y he sufrido mucho a consecuencia de la adicción. A ver, entonces vamos deteniéndonos un poquito. ¿Crees en Dios o en ese poder superior? Sí. Ok. ¿Crees que está en todas partes? Sí. O sea que es omnipresente. Sí. ¿Crees que es omnipotente? O bien que puede hacer las cosas en relación a lo que tú creas que puede suceder conscientemente, ¿sí? O sea que relativo a aquello que puedes hacer o que puede hacer en tu vida. Porque, no, Dios mío, porque habrá que decir, no, pues Dios mío, hazme presidente, ¿no? De Estados Unidos. Pues espérate, ¿no? Vamos viendo qué estás pidiendo. No es una cuestión de fe o de que Dios no se manifieste, es una cuestión de qué tan consciente estás de tu condición y las posibilidades que tienes.
Entonces, el pedirle a Dios o el hablar de fe involucra conciencia, y la conciencia es personal, en este caso. Entonces, ¿sí crees que es omnipresente, que está en todas partes? Sí, ok, entonces crees que si está en todas partes, gracias, gracias, que si está en todas partes, también está dentro de tu padre, dentro de tu madre, dentro de tu grupo, de tu compañero, de tu amigo. No, pues sí, dentro de ti mismo incluso, sí. Ok, pues si es así, cuando el pastor te dice, pídele perdón a Dios, te está diciendo que le pidas perdón a ese Dios en el que tú crees que está dentro de tu grupo, que está dentro de tu padre, que está dentro de ti mismo. Y para poder pedir perdón, primero hay que hacer un análisis de qué es lo que tienes que perdonarte y qué es lo que te toca perdonar al otro. No andar por ahí pidiendo perdón por lo que no te corresponde. Entonces, involucra primero un análisis, una conciencia, o mantener despierta la conciencia para saber qué perdonarnos. Y en ese proceso, que parece psicológico, ¿sí?, en realidad estamos hablando de que le pidas perdón a Dios, así como el pastor viene a presentártelo. Entonces, hablar de recuperación es hablar de agradecimiento, hablar de perdón, hablar de humildad, hablar de libertad, esa libertad que nos da Dios para hacer o deshacer lo que tenemos en este momento, en este caso, ¿sí? Involucra también hablar de recuperación en un estado constante en el trabajo personal, involucra también mantener despierta la conciencia, ¿sí?, realizar este trabajo de análisis de nuestro sistema de creencias, ¿sí?, confrontarnos a nosotros mismos, derrotarnos todos los días para poder seguirnos encontrando con Dios o con el poder superior, para poder tener la fe y creer que algo puede ser posible para nosotros según esta condición en la que estamos. Todo esto es estar en recuperación, a diferencia de la abstinencia, que abstinencia es nada más mantenerse sin consumir o sin beber. Y alguien puede mantenerse y decir, yo tengo 20 años en abstinencia, pero en sus conductas, en su comportamiento en el trabajo, en su forma de relacionarse con los demás, incluso en la comunicación intrapersonal que maneja, o lo que se dice a sí mismo todos los días, podemos ver que no está en un estado de recuperación, sino que solamente está en abstinencia. Por X o por Y, 20 años, 10 años en abstinencia, más no en recuperación. Recuperación significa que recuperemos todo aquello que perdimos en el camino de la adicción, en el camino del alcoholismo, que recuperemos los valores, que recuperemos la libertad, que recuperemos la voluntad que la sustancia nos quitó, porque nos habíamos convertido en un títere del alcohol, en un títere de la cultura, en un títere de no poder decir que no a los demás, en ese sentido de pertenencia, en ese sentido de identidad. Recuperar la voluntad, recuperar aquello que está en nuestras posibilidades todavía. En mi caso no he podido recuperar la vista. Hay pérdidas que ya no son recuperables. Y en este proceso también nos toca darnos cuenta de aquello que tenemos que soltar, porque ya no lo vamos a recuperar. Y dedicarle fuerza a eso, esfuerzo a eso, nos debilita otras áreas que podemos atender, en las cuales sí podemos hacer mucho. Esto es estar en recuperación, y lo otro es estar en la abstinencia. Con esto les doy las gracias, compañeros. Me despido de nuevo diciéndoles, mi nombre es José Murillo, alcohólico y drogadicto en recuperación.